una vez que tú has sido vulnerado o atacado, tienes que tener un protocolo de cómo actuar. Quito el cable de internet, bajo el Wi-Fi, ya sirve, no sirve, Claro. le hablo al vigilante. Vos como colaborador le diste ese enlace que tenías que dar y te queda, ¿y ahora qué hago? Primero que pensás, me van a despedir, pero no sabes a quién abocarte. Exacto. Entonces, ahí parte de lo que nosotros hemos estado trabajando con Claro. Bienvenidos nuevamente a Innovation Lab de Claro Empresas, donde seguimos explorando la ingeniería social. Soy Alex Cadillas y en este episodio titulado Historias de engaño, casos de estudio en ingeniería social, vamos a analizar casos reales y las lecciones que podemos aprender en cada uno de ellos. Estamos siempre con la presencia de nuestro experto en ciberseguridad, Rogelio Aguilar. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, con mucho gusto de poder estar aquí con todos ustedes. Hemos aprendido mucho en los capítulos anteriores. Primero iniciamos hablando de lo que es la ciberseguridad, la ingeniería social, cómo podemos evitar estos ataques, cómo podemos identificarlos. ¿Qué te ha parecido? A mí me ha parecido fabuloso porque sobre todo creo que hemos logrado poner un mensaje de algo muy complejo de una forma sencilla. Entonces empezamos platicando del tema de ingeniería social, qué es la ingeniería social, cuáles son los puntos que tenemos que ponerle atención, cuáles son las recomendaciones y algunos conceptos que al final, como platicábamos, no es importante aprendérselos tal cual, sino simplemente tener en la mente que esto puede pasar y cuáles son las principales formas y tácticas que ocupan para hacer hacking, ¿no? Y como no hay mejor manera que aprender por medio de los ejemplos, ¿puedes contarnos vos algunos casos que hayas conocido que te hayan marcado en este tipo de procesos de la ingeniería social, de cómo los hackers ingresan a las empresas y usurpan lo que es ese tipo de información? Sí, justo, mira, realmente aquí te puedo enseñar que hay un sinnúmero de casos, porque como decíamos hace un par de sesiones, hay muchas empresas que han venido presentando ataques y son empresas de diferentes tipos. Empresas que se dedican a la producción, empresas que se dedican al retail, a minería, a salud, a automotriz. Hay un sinnúmero de industrias, empresas que han recibido ataques. Yo, uno de los ejemplos que traía para platicarles es de una productora en Estados Unidos muy famosa, que produce películas y produce, ¿no?, contenido y que sufrió un ataque por medio de ransomware. Hicieron un spare ransomware que era un email específico hecho a la medida para obtener información y poder entrar al sistema. Hicieron un enlace malicioso, alguien dio clic en el link que no debería de haberlo hecho, se descargó un malware y ese malware permitió que pudieran entrar al sistema en donde estaba toda la información, incluso de producciones que no habían sido lanzadas. Mencionabas algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es un virus y un malware? ¿Es lo mismo? ¿En qué se diferencia cada uno para poder identificarlo nosotros también? Sí, en realidad hay mucha diferencia. El malware es una aplicación que se instala con un fin específico. Y el virus, de alguna forma, es, digamos, una infección sobre un sistema. Pero también al final el virus lo que hace es abrir una puerta o que permite ejecutar ciertos scripts que son en realidad una secuencia de comandos que te permiten hacer ciertas acciones. Entonces, en realidad sí hay una especialización en diferentes tipos, pero en realidad, como decíamos, para platicarlo de una forma sencilla, una forma que todas las personas y las empresas que nos acompañan hoy lo puedan entender, es eso, hay una táctica basada en ingeniería social que te da que tú le das un acceso a los sistemas o a las aplicaciones para poder ejecutar algo que no está permitido, y robar información, secuestrar los datos, etc. Ese es más o menos como ha pasado. Yo traigo algunos ejemplos, como te decía, ha habido gobiernos involucrados, ha habido sistemas de seguridad vulnerados, ha habido también empresas que no tienen que ser tan grandes o gobiernos que son, por ejemplo, una empresa de publicidad. Platicábamos hace poco un caso, ¿no?, en donde realmente no robaron datos, sino más bien proyectaron algo en pantallas que no era lo que la empresa quería proyectar, ¿no? Entonces, claro, eso pues hay una afectación de marca, hay una vulnerabilidad en la seguridad de lo que hay atrás, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos, pero yo creo que la lista es muy grande.
Es que eso es lo que pasa. Hay empresas que creen de que por ser pequeñas no le va a pasar a ellos. Aquí en realidad no hay distinción. A cualquiera le puede ocurrir, de la que tiene 5 trabajadores a que tiene 1.000.000 de colaboradores. Totalmente. Mira, nosotros analizamos hace poco un caso en donde es una empresa de retail, es una empresa de tiendas, ¿no? Y fuera de la dimensión que puedan ser tiendas grandes o tiendas pequeñas, tienen un punto de pago, ¿no? Una terminal. Y ahí fue en donde tuvieron un ataque y estaban obteniendo toda la información de los usuarios con las tarjetas de crédito. Entonces, sin importar si es un kiosco en un centro comercial o un punto de venta pequeño o muy grande, al final todas las personas que pasan por ahí su tarjeta de crédito, pues pueden ser vulneradas, ¿sabes? Entonces, no es tanto el tamaño, sino más bien como el objetivo del ataque, ¿no? ¿Y qué tan seguro puede ser para nosotros como usuarios manejar en unas plataformas estas tarjetas registradas? Sería bueno eliminarla cada cierto tiempo. Algo que hago yo en particular, cuando hago una compra en línea, pongo mi tarjeta, hago la compra y la elimino en método de pago para prevenir cualquier tipo de circunstancia, porque yo sé que cualquier empresa está vulnerable y cualquiera puede tener acceso. Mira, eso que haces es una muy buena práctica. En realidad ahora me parece que a lo mejor enfocándonos un poquito más en lo que es la banca digital, hay ahora tarjetas virtuales, ¿no? Entonces tienen ciertos datos que tienen un vencimiento y bueno, puedes hacer una compra, pero si esos mismos datos los repites después, ya no son válidos. Esa es una de las recomendaciones que hacen los propios bancos. Yo traigo otro ejemplo que justo tiene que ver con esto, que es una empresa que se dedica a la comercialización de tickets para diferentes tipos de eventos. Y sufrió un ataque hace poco, esto te estoy hablando de hace un par de días que se anunció, y yo soy justo usuario de esa empresa, ¿no? Consumo ahí los servicios que tienen ellos para promocionar eventos y tickets, etcétera. Y nos ha llegado, después de la publicación que se hizo mediático de que tienen registro y tienen información a todos los datos de usuarios, eventos, tarjetas, etcétera, la propia compañía nos avisa a nosotros como usuarios que la recomendación es ir y cancelar la tarjeta. O sea, a lo que voy es que realmente hay un compromiso o está comprometida toda la información, como decíamos hace un par de capítulos, de nuestro nombre, nuestra dirección, nuestra forma de pago, a qué eventos hemos ido. Entonces, realmente eso es muchísima información por millones de personas, te puedes imaginar, ¿no? Y lo que hablamos en el primer capítulo también, que mucha gente, como se dedica a esto, ya conoce primero los números de tarjeta, ya te puede llamar y la gente seguía con eso y cree que todo es real y ahí da el acceso a la información. Exactamente, te toman en un momento vulnerable, asustado, ¿no? Es decir, oye, sé que has ido a este evento, sé que has hecho esto, sé que tu forma de pago es tal, que tienes tal tarjeta y ahí es el paso. A la par de poder, obviamente, tomar los datos de tu tarjeta y hacer mal uso de ellos, ¿no? ¿Y qué lecciones podemos aprender para evitar el tipo de ataques que ha tenido cada una de estas empresas, ya sea cinematográfica, de retail, etcétera? Mira, y déjame tratar de regresar un poco a aquella charla que tuvimos hace un par de episodios, ¿no? En donde realmente todo empieza por el eslabón más débil, que somos las personas. Entonces, este ejemplo que te decía de la productora en Estados Unidos fue porque alguien le dio clic a un email que venía con una suplantación de identidad. Entonces, si esa persona hubiera tenido una conciencia, digamos, o de alguna forma una capacitación para revisar, no dar un clic en donde no debería, o Claro. revisar que venía de la persona correcta o del dominio correcto, se hubiera evitado. Pero bueno, pues al final se ocupó esa parte de la ingeniería social para poder filtrarse. Yo, entre algunos otros ejemplos que traigo, quería platicar como un poco la variedad, que no siempre es, por ejemplo, el tema de robar los datos. Generalmente es así porque los datos son lo que luego intercambian por el dinero, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú tienes esa información, pues al final es lo que vale. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de ataques en donde hacen un bombardeo de diferentes tipos de solicitudes y tiran un servicio. Entonces, imagínate tú que hay en el gobierno para pagar impuestos en la fecha que, ya sabes, que tenemos diferentes países, pero que dices, hoy todos tenemos que concluir nuestro pago de impuestos y ese portal hoy no funciona. Claro. Entonces, ese tipo de ataques que es donde se niega el servicio porque está siendo atacado, consumiendo todos los recursos, y lo que haces es que en realidad no estás del todo robando datos, sino haciendo miles de peticiones a la aplicación
que te está dando un servicio para otra cosa. Y ese tipo de ataques pues tienen otra finalidad, no es tanto el robar los datos, pero es otro tipo de ataque, ¿sabes? Que afecta la reputación, afecta la marca, afecta el funcionamiento, afecta la operación de muchas empresas, de gobiernos, etcétera. Interesante, porque usualmente nos encasillamos en uno solo, que es ese, de los correos, los mensajes, las llamadas, pero hay muchísimo más. Exacto, hay muchísimos más y como decíamos, esto es algo que va cambiando a cada momento. Esto se va refinando, van encontrando la mejor forma según el tiempo. Y se va adaptando, exactamente. Y luego al final es este comportamiento como los humanos, o sea, es decir, hay quien lo hace por probar poder, hay quien lo hace por probar que puedo hacerlo mejor que tú, porque Claro. tú eres vulnerable, porque tú eres un gobierno, porque tú eres una entidad, o incluso una empresa que se dedica a esto, diciendo, bueno, tú te dedicas a la seguridad o te dedicas a la tecnología y yo puedo hacer algo más que tú. A veces es un tema de egos, a veces, ¿sabes? Hay muchas variantes. Exacto. Eso que mencionabas del ego, porque han habido muchos casos, sobre todo en Estados Unidos, personas que en realidad no son expertos en el tema, pero porque de repente querían probar algo para ellos mismos y dijeron, voy a entrar a esta empresa, voy a hacer esto con esta empresa, y dijeron, lo pude hacer. Pero fue algo de ego. Yo puedo, voy a probar si en realidad lo puedo Y en hacer. realidad termina, como platicábamos, esta es una industria multimillonaria. Es una industria muy grande, incluso en donde hay grupos famosos, ¿sabes? En donde hay grupos que dicen, bueno, yo he atacado y me atribuyo el hackeo a tal gobierno, a tal página. Entonces, eso también va generando reputación, ¿no? Déjame ponerlo así de esa forma. Y después ellos mismos venden los servicios. Es decir, una vez que yo te digo, yo logré penetrar a tal sistema, después pues es tu más propia fácil. referencia. Exactamente, que alguien diga, oye, yo te pago un servicio para que tú me ayudes a hacer esto. Entonces, funciona tal cual como una sociedad en donde yo busco tener logros y luego busco monetizar eso, ¿sabes? Entonces, en realidad, por eso es que aquí nos enfrentamos a algo muy similar a lo que pasa en la vida real como personas, ¿no? Claro, claro. Y muchas empresas también lo miran como un tabú porque hasta les da miedo por sus mismos consumidores decir, yo tuve esta afectación. Porque claro, el consumidor va a decir, no estoy seguro con ellos, me voy a ir a la X competencia, ¿verdad? Entonces, hay empresas que a lo mejor ya lo pasaron y no nos hemos dado ni cuenta porque han sabido tener su sigilo. Totalmente, mira, nosotros en parte de lo que hacemos en Fortinet es analizamos qué está pasando en el mundo, analizamos cuáles son las tendencias, tenemos un laboratorio que se llama FortiGuard Labs y que en realidad a través de inteligencia artificial hace todo el análisis de los tipos de ataques, qué está pasando, etcétera. Es en donde está toda la inteligencia de las soluciones. ¿Y qué vemos ahí? Tenemos números digamos, tangibles de qué está pasando. Platicábamos hace poco que 83%, el año pasado, el 83% de empresas han sido víctimas de un ataque. Y eso, que hay muchas que realmente no lo hacen público. Porque obviamente hay una reputación, hay una marca involucrada, hay clientes, hay proveedores. Cómo manejarlo, como hablábamos antes, que está todo segmentado, entonces dicen, ok, me está afectando este segmento de acá, pero como tengo esta compañía que me respalda, lo pude rescatar y no pasó a más. Pero los que no tienen ese tipo de seguridad, se afecta a toda la compañía. Exactamente. Y es mucho mayor el riesgo. Totalmente. Nosotros también, como parte digamos, de la recomendación de soluciones que tenemos un servicio que le llamamos Incidents and Response. ¿Y qué pasa? Que en realidad es, una vez que tú has sido vulnerado o atacado, tienes que tener un protocolo de cómo actuar. Entonces, está la incidencia y cómo responde ante la incidencia. Exactamente, porque hoy en este momento dices, estoy siendo atacado, ya no tengo acceso a X sistema o a mi información, ¿qué haces? Entonces platicábamos de, ¿a quién le llamo? Le quito el cable de internet, bajo el Wi-Fi, ya sirve, no sirve, le hablo al vigilante, cierro la puerta, baja la cortina. Y sobre todo con el temor, porque vos como colaborador le diste ese enlace que tenías que dar y te queda, ¿y ahora qué hago? Primero que pensás, me van a despedir, pero no sabes a quién abocarte. Exacto. Entonces, ahí parte de lo que nosotros hemos estado trabajando con Claro es en ese tipo de ofertas. O sea, que las empresas y todos los clientes que nos acompañan aquí puedan tener una opción. Y como decíamos, no solo del tema de en dónde debo poner foco de seguridad, sino en caso de que algo pase, ¿qué debería hacer? Nosotros hacemos una experiencia que le llamamos de situación de crisis, ¿no? Crisis Room, y ahí hacemos una simulación del momento, ¿no? Entonces ponemos a la gente involucrada, hacemos una simulación y decimos, Alexka,
¿A quién le llamas? ¿Qué haces? ¿Cuál sería el protocolo? Para que una vez que te pase como si fuera un simulacro, decir, perfecto, sé hacer A, B, C, y hay un protocolo con unos pasos muy específicos para empezar a segmentar, para empezar a tratar de que el ataque sea lo menos dañino, ¿no? Claro, sabes tus puntos vulnerables para saber en qué parte también puedes fortalecerlo y evitar que ocurra. Exactamente, mira, y te vas a sorprender que nosotros hemos estado con compañías pequeñas, medianas y grandes, y en muchos casos no tienen idea de cómo actuar una vez que tienen un ataque. Hace poco veíamos otro caso que traía aquí para platicárselos de un proveedor de servicio de telecomunicaciones en Estados Unidos que hace muy poco, hace algunos días, anunció que había sido víctima de un hackeo y había información comprometida de datos de usuarios finales, mensajes, emails, llamadas, nombres. Entonces, algunos decían, bueno, quizá no estén publicando todo, quizá está haciendo menos, etcétera. Pero imagina que una empresa tan robusta y tan grande para ser uno de los principales proveedores de servicio del mundo les pueda pasar esto. Entonces, digamos que de ahí para abajo todos somos vulnerables y todos somos candidatos a que hoy nos pueda pasar con tu información que tienes en tu propio celular, ¿no? Claro, estamos claros, todos estamos vulnerables a este tipo de hechos. Contame un poquito con todo lo que he aprendido. ¿Qué le podemos decir a esta empresa, sobre todo con este segmento, verdad? Que tienen que empezar a practicar hoy en día. Empecemos con la educación a todos los colaboradores, promover, porque esto es algo relativamente que está hace muchos años atrás, pero se ha puesto más en práctica en la actualidad. Entonces muchas empresas hasta ahorita están buscando cómo educar a sus colaboradores. Pero aparte de la educación a cada uno de ellos, ¿qué podemos recomendarle a ellas? Que empiecen a hacerlo, que no se confíen sobre todo. Exacto, yo creo que ahí hay dos ideas básicas. Uno es, como decíamos, hacerte consciente como compañía, como empresa. Es decir, yo tengo colaboradores en donde simplemente yo tengo compromiso de salvaguardar la información de mis propios empleados. Y luego esos empleados, pues obviamente normalmente también tienen su información confidencial, tienes proveedores, tienes clientes. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es una concientización. Ese es el primero, ¿no? Como hablábamos, el tener esta idea de decir, bueno, el mundo digital es vulnerable, todo mundo está, o en muchos casos se está buscando que sea atacado, y hay que poner ese pensamiento de decir, estoy haciendo bien, debería de abrir este enlace, debería de hacerle caso a este mensaje, email, etcétera. Claro. Si sí o si no. Y después tener un momento para hacer el análisis como empresas en donde tendría que ponerle foco a lo que vale de mi empresa, ¿no? Como decíamos, o es una terminal de pago, o son los datos, son las aplicaciones, en fin, hay muchas aristas en qué podrías estar protegiendo, pero podríamos empezar diciendo que es el email una de las principales entradas, ¿no? a los atacantes, las aplicaciones, la comunicación con las aplicaciones en la nube, en fin, hay varios puntos, los endpoints que también son algo que normalmente se cuida mucho, pero es eso, tener un momento para hacer ese análisis. Y después, la actualización, porque como siempre hemos dicho en estos 3 capítulos, esto es un tema que va evolucionando. O sea, claro. No es un tema que hoy digas, pues ya, yo el año pasado revisé y todo algo se mantiene y estoy igual. listo. Exactamente. No. Entonces, es un tema que hay que aprender a estar uno informándose, actualizándose, y es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, ¿no? Algunos consideran que luego el teletrabajo, porque muchas empresas tienen el acceso remoto, está también vulnerando la información de ellas. Crearon los puntos del VPN para no conectarse a Wi-Fi. Por muchos colaboradores iban a un cafetín, decían que estaban trabajando en su casa y eran vulnerables esas empresas por esos tipos de acceso que estaban dando. Sí, nosotros en parte de las ofertas que hemos estado trabajando con Claro, tenemos una oferta que está enfocada en el trabajador remoto. Y es justo eso, porque a la par que empezó el tema de la pandemia, mucha gente nos fuimos a trabajar a la casa, ¿no? Algunos trabajaban desde la casa, algunos trabajaban desde el café abajo de la casa, claro. Pero en realidad se abrieron nuevos puntos en donde cómo conectabas tú con las aplicaciones que necesitabas. La forma tradicional era una VPN, ¿no? Así un acceso seguro allá. Pero realmente eso está analizado y digamos que es una tecnología pasada en donde realmente una VPN no es segura. Digamos que es el primer pasito que había que hacer en algún momento, pero hay ahora otra herramienta que hay que agregarle, hay no es la cosas única. Sofisticadas. En realidad hay soluciones específicas para trabajadores remotos en donde supervisas los endpoints, en donde supervisas el acceso que tú tienes. No solo es
poder acceder de forma segura a una red, sino ya que estoy en la red, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ver? ¿Qué puedo copiar? ¿Qué puedo ejecutar? ¿Sabes? O sea, va más allá de poder decir, yo tengo una conexión segura de aquí a donde está mi corporativo o mi oficina. Claro. Va un poco más allá. Y habían ciertos puestos que son tal vez más gerenciales, entonces que agarran la geolocalización donde estaban en su casa para que solamente ahí puedan conectarse al VPN y evitar que al moverse a otra red esto era vulnerable a lo que es la información. Exactamente, hay muchas formas, muchas funcionalidades en diferentes soluciones. Como platicábamos hace poco, nosotros tenemos poco más de 50 soluciones para diferentes temas, para diferentes puntos de vulnerabilidad, ya sea redes, trabajadores remotos, autenticación, en fin, hay un número grande de soluciones. Pero, ¿cuál es el fondo? El fondo es, déjame ponerte este ejemplo. Cuando tú tienes en tu empresa una cerradura, tienes una cámara de video que te está monitoreando y tienes un guardia. En realidad, cuando tú atacas la caja de seguridad que está en el cuarto final y alguien me ve desde la cámara, pues ¿qué hace? La persona que ve la cámara trata de hablar al guardia. Claro. Y luego el guardia, pues si contesta o toma la llamada, trata de llegar al cuarto, ¿no? Y luego, pero en esa cadena que tiene que uno llamar, el otro contestar, el otro correr, el otro abrir la puerta, llegar a donde yo estoy vulnerando la caja. Ya pasó algo. Pues ya pasó algo. Entonces lo que nosotros hemos estado proponiendo son soluciones integrales. Entonces, que estén correlacionadas e integradas. Entonces tenemos este concepto de Fabric que le llamamos. Y lo que pasa es que imagina que en ese ejemplo, desde que alguien me está viendo en la cámara hacer algo que no debería hacer, puede apretar un botón y que ahí se pongan las cerraduras, suene la alerta. Entonces, es un sistema automático. ¿Qué trato de decir? ¿La cámara va a funcionar mejor? No. ¿La cerradura va a funcionar mejor? No. Solamente que integrado da un valor agregado. Claro. Y ese es justo lo que hacemos. Y te diferencia. Exactamente. Y hace la diferencia de momentos. Y ese es justo lo que nosotros tratamos de hacer en conjunto con Claro. Hacer ofertas con valor agregado. O sea, en este ejemplo es no solo vender la cámara, sino vender la cámara con el servicio, ¿no? Claro. Y hablábamos de este SOC, ¿no? Que es el concepto SOC, que es el Security Operations Center, que es el que tiene 24/7 Claro y que es el valor agregado que le da a los servicios, a las ofertas. Entonces, pues de alguna forma tú te olvidas de tener a alguien sentado tener para una verdadera analogía, atención 24/7, que es lo que todos queremos realmente. Exactamente. Entonces, un poco de la analogía de decir, a veces puedes tener soluciones aisladas, no siempre es la mejor opción. Obviamente es mejor que no tener nada, ¿no? Eso es evidente, pero siempre esta evaluación de decir, me funcionaría tener un sistema integrado con un valor agregado, como es ese servicio que está ofreciendo Claro en diferentes ofertas. Es que no hay que verlo como un gasto, esto es una inversión, Totalmente. que a largo plazo para la seguridad de todos sus empleados y ellos como la empresa en sí. Totalmente. Y mira, que hace un par de capítulos decíamos del seguro del Sí. auto, ¿no? Es decir, lo compro para esperar nunca usarlo, olvidarme hasta que tenga que volver a pagarlo. Y luego uno dice, ¿por qué no lo hice antes? Hasta que pasan las cosas. Ese es justo, el momento en el que tú dices, ¿por qué no le tomé 2 minutos a pensar ¿Por qué esto? no le hice caso a Rogelio cuando él me dijo que? ¿Por qué no revisé el capítulo 1, 2 y 3? Exactamente. Definitivamente. Pero ese es justo. Y mira, que podríamos seguir hablando por horas de diferentes casos, de diferentes latitudes, es decir, ejemplos en Asia, en Europa, en América del Norte, en Centroamérica, en el sur. Realmente hay una infinidad de tipos de ataque con variedad, tipo de secuestro de datos, etc. Entonces, en realidad, ¿qué queremos así? Es otra vez dejar sembrar la semilla de decir, esto es importante, vale la pena ponerle foco y vale la pena cambiar el chip a decir, esto es importante y tengo que ponerle atención. Por supuesto. Y antes de que finalicemos este capítulo, que estaban muy interesantes porque son casos reales, así uno aprende mejor con casos reales, ¿verdad? Sí. No con la teoría como tal. Sí. ¿Qué le puedes indicar vos a las empresas que están viéndonos ahorita, tanto pequeñas, medianas, grandes? ¿Ustedes dan algún tipo de charlas para poder ellos educar a sus empleados, que los puedan contactar, que puedan aprender un poco más sobre este tipo de temas? Sí, justo. Nosotros tenemos grupos locales en todos los países. Hemos abierto la plataforma para empezar a generar webinars en donde vamos haciendo capacitación de diferentes temas. Un poco lo que hacemos aquí, pero a lo mejor con otro pequeño
nivel de detalle, enfoque. Es decir, que queremos hacer algo en particular para Internet más seguro. Explicarles cómo funciona, qué hay atrás, en dónde estamos poniendo el equipo para que esto vaya al siguiente nivel. Entonces, hacemos ese tipo de webinars que van a estar informados todos ustedes de qué fechas vienen, qué invitados, de qué vamos a platicar. Para que estén atentos. Y para que estén atentos, y ese es el primer punto. El segundo punto es que también nosotros hemos hecho una colaboración para hacer capacitación a las empresas. Desde el punto de vista de, hay un portal en donde se puede tener acceso a cierto nivel de cierta especialización de ciberseguridad y también es público. Así que también pueden acercarse a nosotros, tanto como a Fortinet local, como a Claro local, y con todo gusto les hacemos llegar esa información que a nosotros realmente nos daría mucho gusto poder tener más gente interesada en el tema y poder tener este tipo de debates que nos encanta, sobre de pláticas. todo porque aprendemos muchísimo. La audiencia creo que coincide conmigo. Gracias, Rogelio. Hemos aprendido muchísimo, desde conceptos, ejemplos, casos reales, porque aprendemos así con la práctica. ¿Qué opinas vos? No, ha sido una gran charla. Yo te agradezco mucho la invitación y la oportunidad de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Claro que sí. Y a ustedes, audiencia, que no se les olvide seguirnos en el siguiente episodio, titulado Seguridad Integral, protegiendo cada aspecto digital. Vamos a darle cierre a esta serie sobre ingeniería social y discutiremos cómo podemos hacer para proteger a nuestras empresas ante estas amenazas. No se lo pierdan, solamente aquí en nuestro podcast Innovation Lab de Claro Empresas. Hasta la próxima.